Una de las preocupaciones que tenía Pablo, de entre muchas, era a quién debía encargar el ministerio de la predicación. O sea, probablemente Pablo ha tenido varias preocupaciones, pero una de ellas que viene a ser una preocupación seria que hasta el día de hoy nosotros tenemos es a quién vamos a encargar la predicación. Quiero que ustedes puedan buscar su Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 y en los primeros versos Pablo expresa esta preocupación. Era tanto la preocupación de Pablo, el cuidado de Pablo, que no podía encargar a quien sea la predicación. Entonces, cuando Pablo está escribiendo en el capítulo 2, en 2 Timoteo, Pablo está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Y a continuación, Pablo, a través de seis metáforas, va a comenzar a enseñar a este joven pastor llamado Timoteo acerca del ministerio del pastorado y de la predicación. Obviamente en esta tarde no voy a hablar sobre las 6 metáforas. Ya sería muy largo, pero la manera como Pablo a este joven pastor le explica la gran responsabilidad, la delicadeza de compartir la palabra, le enseña a través de metáforas. Qué bonito, o sea, la manera como enseñaba Pablo. Y compara al pastor, al predicador, con un soldado, con un atleta, con un siervo, con utensilios limpios. Solo quiero esta tarde compartir sobre la cuarta metáfora que el apóstol Pablo enseña a Timoteo. Y esa la tenemos en el versículo 15. A través de 3 cláusulas gramaticales, lo que va a hacer Pablo es hacerle entender a Timoteo, a este joven pastor, que tiene que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y que tiene que ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Saben qué, hermanos? Hay un dicho que dice, las espadas fueron hechas para ser usadas con mucho cuidado, no para jugar con ellas. ¿Han escuchado alguna vez de los caballeros templarios en la Edad Media? ¿Han visto las tremendas espadas que usaban? Demoraban meses dominar esa espada. Cualquiera no lo podía usar. Spurgeon nos dijo alguna vez, la palabra de Dios tiene que ser usado con mucho cuidado. Los predicadores en muchos púlpitos no están trazando bien la palabra. Le están haciendo decir a la Biblia lo que no dice. Y si Pablo tuvo un propósito en dejar al joven Timoteo en Éfeso como pastor, es para hacer 2 cosas, advertir y corregir. Y en este sermón, de alguna manera, tengo que yo dirigirme a Jorge y a todos los que estamos aquí presentes. Advertir y corregir va a ser tu labor. La transmisión de la palabra, esta acción de compartir la palabra, va a ser expresado por Pablo de una manera tan clara en esta metáfora que va a aplicar Pablo acerca del obrero. Y brevemente quiero repasar con ustedes estas 3 cláusulas gramaticales que nosotros encontramos en el versículo 15. Pablo le dice a este joven pastor, en primer lugar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, en primero. No está diciendo Pablo a Timoteo, procura presentarte ante un consistorio aprobado. No me dice, procura presentarte ante el pastor aprobado, porque eso se puede hacer. Yo puedo engañarles, nosotros podemos fingir, nosotros podemos tener un rostro de santidad y podemos engañar a la gente. Eso es fácil. Pero a Dios no podemos engañar. Lo que está diciendo en esta primera cláusula es que está diciendo algo bien claro, que un día todos los predicadores y todos los creyentes estaremos delante del Señor para dar cuentas.
No sé si te espanta o te alegra esto, pero cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le está diciendo, es que hay un día que viene en la que nosotros vamos a dar un último examen. Y procura que en este examen salgas aprobado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos si es que estamos yendo y asistiendo a este evento con todas las condiciones favorables a nuestra aprobación. Lo interesante es que esta pequeña oración nos dice cómo debemos presentarnos, ante quién tenemos que presentarnos y cuál es el resultado de esta presentación. Nos dice que tenemos que presentarnos como un obrero diligente, un obrero aprobado. Y un obrero aprobado va a dar todo de sí. Dice, diligencia tiene que ver con esfuerzo. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es ejercítate, esfuérzate. No trabaja, no en el sentido de que tiene que trabajar para su salvación, no en el sentido de que tiene que esforzarse para asegurar su salvación. La salvación no depende de tu esfuerzo. Tú no puedes mejorar ni empeorar ni tu salvación. Eso es de Dios. Lo que le está diciendo aquí es, procura en la práctica presentarte a Dios aprobado. ¿Saben que hay una verdad? Es que a los predicadores siempre se nos viene una tentación fuerte, que es la flojera. Tienen que quedar exhaustos al preparar las prédicas. El problema es que para muchos predicadores y para muchos pastores la preparación del sermón no es una cosa seria. El estar compartiendo la palabra de Dios no es de poca responsabilidad. Uno tiene que preparar. Las dos P's en la homilética es la preparación, o sea, tú tienes que preparar la palabra de Dios. Y la otra, tú tienes que presentar la palabra de Dios. Y uno tiene que hacerlo bien para ser un obrero aprobado. Y esto de preparar el sermón, la homilía, la prédica, es un trabajo que va a demandar energía y fuerza. ¿Y ante quién tenemos que presentarnos? Es ante Dios. Quien decide quién es aprobado y quién es desaprobado es solo Dios. Hay de las personas que buscan la aprobación del ser humano. Nunca busques la aprobación del hombre. Busca la aprobación de Dios. El dolor más grande que vas a tener en tu vida es que hayas logrado la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. El obrero diligente será examinado por Dios. Esto debería en nosotros producir una actividad y una dedicación en el entendimiento y en la interpretación de la palabra. Por eso es que Pablo dice en algún momento, bien, los que son gobernantes en las iglesias sean buenos, mayormente sean de doble honor los que predican. El ser diligente no tiene que buscar con buscar honor. El honor no es sinónimo de recibir felicitaciones. Espero que cuando el Señor estemos delante del Señor, Dios pueda decir de nosotros, los que hemos sido encargados para predicar, bien muchacho, has sido fiel, has manejado correctamente y has enseñado fielmente mi palabra de verdad. ¿Cuál es el resultado? Cuando uno comienza a leer versículos más adelante, vamos a encontrar dos nombres bien interesantes, Himeneo y Fileto. Estos terminaron desaprobados. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo a que sea un hombre aprobado. Y pareciera que en esta oración el criterio para ser aprobado radica en el uso adecuado y correcto de la palabra de verdad. Obviamente no es el único. En las otras metáforas, Pablo habla de la dedicación, de la abnegación, pero aquí está hablando Pablo de la correcta interpretación de la palabra de Dios.
Por eso yo quiero decir a mi hermano Jorge, si hay una labor muy importante en la que tienes que prestar atención, es esa la interpretación. La segunda oración dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En el obrero no debe haber ni una pizca de motivo que nos lleve a avergonzarnos. Pablo dice como obrero. ¿Quién es un obrero? Es uno que trabaja, no está diciendo que es un holgazán. Un obrero es el que trabaja. Una persona que se dedica a trabajar en la correcta interpretación de la palabra. Hay que trabajar para no ser avergonzado. Los que tuercen la palabra de Dios son los que deben avergonzarse. Hermanos, vivimos en días donde lo falso se predica de manera descarada y la gente no hace nada. La gente no sabe discernir entre lo que es palabra de verdad y una mentira. Muestra su aceptación y aplauso a cualquier palabra. Por eso Rick Warren dijo en algún momento, a las ovejas anémicas, todo pasto les sabe rico. A veces así, hay ovejas en las iglesias que están tan raquíticas y cualquier cosa que escuchan pareciera que será bueno. Cualquier enseñanza que no provenga de la palabra de Dios tiene que ser inmediatamente rechazada. Y eso no es fácil, porque hay de nosotros si llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. En este contexto de la guerra, que es una preocupación mundial, me ha llamado la atención estos armamentos que se están estrenando. Hay algunos misiles que se llaman interceptores. Interceptan. Y tienen un mecanismo para identificar misiles enemigos y repeler inmediatamente. Quizás aplicando esto necesitamos este tipo de interceptores. Personas que distingan entre lo que si está bien una predicación y no. Y si está mal, inmediatamente tener la capacidad de poder decir, no, eso está mal. ¿Y eso es fácil? No. Tienes que saber para decir qué es bueno y qué es malo. Porque si tú te atreves a hacer una evaluación de bondad y de maldad o de bien o de mal sin saber, ¿qué vas a hacer? No vaya a ser que a lo malo llames bueno. Como decía un joven una vez, pastor, el domingo escuché un sermón buenazo, excelente, me puse a llorar. Y cuando escuché ese sermón, el pastor nunca abrió su Biblia. ¿De qué lloró? No lo sé. No todo sermón que te hace llorar tiene que ver con una edificación. Si quieren llorar, yo les hago llorar ahorita. Pero no se trata de que llores. Se trata de que nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra tarea es llevar a la gente a un encuentro con Dios a través de su palabra. Y para eso uno tiene que saber lo que está leyendo. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, no pongas las manos sobre cualquiera. Y eso es una preocupación, hasta es una carga. Si podríamos resumir la preocupación de Pablo, es más o menos sería así. ¿Quién me va a suceder cuando yo me vaya? No quiero decir que somos indispensables, para Dios nadie es indispensable. El asunto es que la palabra de verdad tiene que encargarse a personas fieles, idóneas. Por eso cuando la Biblia dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es que tenemos que hacer estas actividades y tomar en cuenta estos consejos que el apóstol Pablo da para que en ese día que nosotros estemos parados frente a Dios, no seamos avergonzados. La tercera oración, que es impactante, que quizás la oración que más choca a los predicadores, es la que Pablo dice al final del versículo 15. Claro, Pablo sigue diciendo en el versículo 16 en adelante, pero dice
que usa bien la palabra de verdad. Y aquí muchos fallan. Dice, que traza bien la palabra de verdad. La Vulgata me parece que tiene una mejor traducción y usa la palabra manejando con precisión la palabra de verdad. Cuando le está diciendo Pablo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, que está diciendo es que debe interpretar bien, presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin desviación alguna. Lo importante es exponer rectamente la palabra de Dios. Esta figura de trazar la palabra de Dios tenía que ver con arar un surco recto, tenía que ver con trazar una carretera recta y tenía que ver con cortar piedras de tal forma que debían ingresar exactamente al espacio que habían dejado. Si alguien cortaba demasiado grande la palabra, perdón, la piedra, no entraba. Tenían que cortar exactamente en el mismo tamaño para que pueda encajar. Esa es nuestra labor, esa pericia. Uno tiene que trazar bien la palabra. Y hermanos, Jorge, cuando nos dice la Biblia que usa bien la palabra de Dios, que traza bien, lo que está diciendo entre líneas es una verdad. Y a los que están escuchándonos también. La verdad es que tienes que estudiar. No hay otro motivo, no hay otra razón. Aquel que no le gusta estudiar, por favor, no ingrese al ministerio de la predicación. Porque no hay otra manera, dice, que traza bien. Para trazar bien, para interpretar bien, para poder hacer un buen trabajo bíblico, hay que leer, hay que estudiar. Por supuesto, hay que depender del Espíritu Santo, que es lo más importante. Y lo que está tratando de hacerle entender a este joven pastor es que tiene que aprender a hacer una buena exégesis. Tiene que aprender a interpretar la palabra. No agregar ni quitar, sino explicar con claridad. Pablo dice a los ancianos que gobiernan bien su casa que sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Hay que arar con mucho cuidado. Por eso las personas a quienes se encarga esta tarea de predicar es de responsabilidad. Maestro de escuela dominical, predicadores, pastores, líderes, deben aprender a trazar la palabra de verdad. Y cuando uno no estudia, no está meditando en su palabra, no pasa horas meditando, estudiando, analizando, ayudándose con algunos libros, con comentarios, con confesiones y otros libros que nos puedan ayudar a interpretar mejor, no vamos a poder. Y ojo, el sermón no se hace el viernes en la noche ni el sábado en la noche. Siempre los estudiantes preguntan, pastor, ¿qué día me recomienda empezar a hacer mi sermón? Ya estamos viernes, me dice. Hoy el sermón es toda una vida, es un trabajo. Mavine dice, es como si tú entras al restaurante. Cuando tú entras al restaurante y pides un ceviche, ¿qué te trae el mozo? Te trae un pescado, ya córtatelo. Aquí está el ají, aquí está la cebolla, si quieres pica. Eso no, tiene que prepararlo. El sermón uno tiene que prepararlo, la predicación uno tiene que prepararlo. Y cuanto más tiempo invierta uno en la meditación de la palabra, va a encontrar las lecciones. Con esto no quiero decir que entonces nadie va a leer porque solamente los estudiosos van a leer la Biblia. No, todos tenemos que leer.
mayormente los que están en el ministerio de la enseñanza tienen mayor responsabilidad. Recuerden, las espadas no es para jugar. Yo no puedo usar la palabra de Dios para mi conveniencia. Yo me siento aterrorizado cuando escucho en algún medio de comunicación usar la palabra de Dios para pedir dinero. No saben el terror que siento. Uno no puede usar la palabra de Dios para mandar indirectas. Yo asistí a una iglesia una vez cuando fue el domingo, el pastor subió y todo su sermón habló sobre un predicador. Y le dio duro al hermano. Lo curioso es que el siguiente domingo le tocaba predicar al hermano. Y también llegó y fue una contestada, ¿no? De respuesta y presentó sus descargos. El púlpito no es para eso. Lamentablemente, como decía René Padilla, la Biblia ha salido de los púlpitos, es hora que regrese. La Biblia se fue de vacaciones de algunos púlpitos. Espero que jamás la Biblia se vaya de vacaciones de tu ministerio, Jorge. Asúmelo como una responsabilidad. Pablo le dijo muy bien a este joven pastor en Éfeso, yo te he dejado ahí para que tú puedas corregir, como a Tito también, advertir y corregir. Pero ten cuidado, usa bien la palabra de verdad, nunca uses mal, nunca lo uses con otras intenciones. Hay de ustedes si tuercen. El predicador tiene que trazar surcos rectos. Un surco recto de la palabra sería una correcta enseñanza sobre la gracia inmerecida de Dios. Aquel que comienza a enseñar que la salvación es producto de la obra del ser humano, ahí está mal. Queridos hermanos, hay una diferencia entre el versículo 14, 15 y 16. Y es que en el 15 solamente se usa en singular palabra. Y en el versículo que le antecede, el que está después, dice palabras. La palabra tiene que ser trazada con mucho cuidado. Para terminar y exhortarnos todos juntos, hace algunos años en el Perú estaba de moda una frase, no se cayó, sino se desplomó. Un puente se va a caer si no ha sido construido por los especialistas. No te atrevas a construir un puente si no lo sabes. No te atrevas a predicar si no has entendido muy bien lo que vas a predicar. Recuerda bien que la palabra de Dios primero tiene que llegar aquí, luego allá. Muchos nuevos creyentes se van a desplomar o se caerán por escuchar sermones mal trazados, mal preparados. Recuerden, hemos sido llamados a trazar con precisión la palabra de verdad. Y esto demanda esfuerzo. Esto demanda energía. En segundo lugar, todo predicador debe ser consciente que primero debes entender bien la palabra de verdad y luego enseñar, así como en el Antiguo Testamento, no al revés. Esdras era un excelente predicador. Esdras primero entendía la ley, luego la enseñaba. Ese es el orden, no es al revés. ¿Cuántos sermoncitos hemos predicado sin rumbo? ¿Cuántas veces hemos usado la palabra de Dios para nuestros intereses? Si no haces esto, si no me das esto, Dios te va a castigar. Y en tercer lugar, para defender
la doctrina, primero tenemos que saber lo que creemos. Y ahí todos hemos sido llamados a aprender y a empaparnos de la palabra de Dios. Por eso Pablo a continuación le dice, evita profanas prácticas de sutilezas huecas. Deleítate en el Señor, en la palabra del Señor. Esto es lo que a nosotros en realidad va a alumbrar nuestro camino. La autoridad es esta. A este libro nosotros nos sometemos. Y de aquí debe salir toda la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por que podemos aprender de estas exhortaciones que hace Pablo a Timoteo, a un joven pastor encargado de una iglesia, sobre esta gran tarea, Señor, de trazar bien la palabra de verdad. Ayúdanos a hacer surcos rectos. Ayuda a Jorge, ayuda a todos los hermanos que estamos encargados de la predicación. Ayuda a cada hermano, hermana aquí que se sienta. Señor, háblales a través de tu palabra. Que tu palabra haya cabida, Señor, en sus corazones y que pueda dar a frutos. Asiento por uno. Oramos por esta obra de extensión, por todos los que van a estar a cargo. Bendíceles. Que tu palabra jamás se vaya de vacaciones de aquí. En Cristo Jesús. Amén. Amén.